Patricia Diane Krenwinkel nació en 1947, en Los Ángeles, California. Su padre vendía seguros y su madre era ama de casa. Desde pequeña, Patricia tuvo dificultades en la escuela. Otros niños se burlaban de ella por su peso y por una condición médica que le causaba vello corporal excesivo. Tras la separación de sus padres, se fue a vivir con su padre y terminó la secundaria en Los Ángeles. Durante un tiempo breve, dio clases de religión e incluso pensó en convertirse en monja. Se matriculó en una universidad jesuita en Alabama, pero abandonó después de un semestre. Luego regresó a California. Parecía estar buscando algo más en la vida. Pero esa búsqueda la llevó, finalmente, a conocer a Charles Manson. En 1967, Patricia conoció a Manson en Manhattan Beach. Él estaba acompañado de otras jóvenes. La hizo sentir especial, diciéndole que era hermosa. Patricia se apegó rápidamente a él. Manson le puso el apodo de Katie. Junto con otras personas viajaron por el oeste de Estados Unidos, consumiendo sustancias y siguiendo las ideas de Manson. Finalmente, se mudaron todos al rancho Spahn, donde Manson controlaba casi todo. Su influencia sobre Patricia se hizo más fuerte. Ese control pronto la llevaría a cometer actos violentos. La noche del 9 de agosto de 1969, Patricia, Susan Atkins y Charles Tex Watson entraron en la casa de la actriz Sharon Tate. Dentro estaban Sharon Tate, su amigo Jay Sebring, Abigail Folger, Wojciech Frykowski y Steven Parent, de 18 años. Patricia participó activamente. Persiguió a Abigail Folger por la casa y la atacó con un objeto filoso más de 25 veces. La escena fue caótica y ruidosa. Había manchas rojas por todos lados. En la puerta principal escribieron la palabra pig, cerdo, con sangre. Aquellos actos no solo fueron violentos, también estuvieron cargados de mensajes y símbolos perturbadores. La noche siguiente, Patricia participó en otro ataque, esta vez en la casa de Leno y Rosemary LaBianca. Hirió a Leno con un tenedor. Luego, con los fluidos de su cuerpo, el grupo escribió frases en las paredes como «Muerte a los cerdos». Rosemary también fue brutalmente atacada. El grupo quería generar miedo y confusión. Manson intentaba sembrar el caos. Poco después, la policía arrestó a Patricia. Durante el juicio, su abogado afirmó que quizás solo había sido una invitada en la casa. Pero sus huellas dactilares la vincularon directamente con los hechos. Aunque se mostraba tranquila en la corte, e incluso hacía dibujos en su cuaderno, seguía siendo leal a Manson. Patricia y sus compañeros de juicio se raparon la cabeza, se tallaron una X en la frente y cantaron canciones de Manson en la sala del tribunal. El juicio duró 9 meses. El 29 de marzo de 1971, Patricia fue declarada culpable de 7 cargos por participación y conspiración. Recibió la pena más dura de aquel entonces. Sin embargo, en 1972, la Corte Suprema de California eliminó esa condena y su sentencia cambió a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Desde su ingreso al Centro Penitenciario para Mujeres de California, Patricia ha mantenido un historial limpio. Obtuvo su licenciatura en Servicios Humanos en la Universidad de La Verne. Participó en grupos de apoyo para recuperación de adicciones, incluyendo NA y otros programas de 12 pasos. También ayudó a otras internas a aprender a leer. Jugó voleibol, enseñó danza y tocaba la guitarra. En una entrevista de 1994 con Diane Sawyer, Patricia dijo: «Me despierto cada día sabiendo que le quité a alguien lo más importante, la vida. Y lo hago porque eso es lo que merezco». Hablando de Abigail Folger, agregó: «Era solo una joven, tenía padres. Estaba destinada a vivir su vida. Sus padres nunca debieron perderla». Aunque Patricia ha mostrado remordimiento, para 2017 le habían negado la libertad condicional 14 veces. Las autoridades afirmaban que todavía podría repetir sus actos y que lo que hizo fue demasiado grave. En 2022, una junta recomendó su liberación, pero el gobernador Newsom la bloqueó, considerando que aún representaba un peligro para la seguridad pública. El 31 de mayo de 2025, otra junta determinó que Patricia estaba lista para ser liberada. Con 77 años, llevaba más de 55 años en prisión. Es ahora la mujer con más tiempo encarcelada en California. Pero esta decisión no es final. Aún debe pasar por una revisión completa de la Junta y luego por el gobernador.
Newsom todavía puede intervenir nuevamente. El abogado de Patricia dijo que, según la ley, debe ser liberada si ya no representa una amenaza. También mencionó que durante más de 40 años, 9 expertos en salud mental han concluido que ya no es un riesgo. Aún así, las familias de las víctimas se oponen firmemente a su liberación. La opinión pública está dividida. Algunos creen que 56 años son suficientes. Otros opinan que el crimen fue demasiado atroz como para permitir su salida. Durante su audiencia de libertad condicional, Patricia habló de su pasado. Dijo que tenía una baja autoestima, una familia rota y que Manson usó eso para manipularla. Expresó que solo buscaba amor y un lugar donde encajar. El carisma de Manson llenó ese vacío. Con el tiempo, lastimar a otros se volvió normal en su mundo, admitió. Permití que se me borrara toda noción de lo que estaba bien o mal. Las razones detrás de sus acciones no fueron solo las ideas retorcidas de Manson. Fue una mezcla de lealtad, consumo de sustancias, manipulación emocional y presión. Aún así, la pregunta persiste. ¿Son esas razones válidas o solo excusas? Esa cuestión surge cada vez que Patricia comparece ante la Junta. Su historial legal incluye 7 delitos graves y conspiración. Su condena cambió de la pena más severa a cadena perpetua con libertad condicional. Hoy en día, Patricia ha pasado más tiempo tras las rejas que libre. Ha hablado muchas veces sobre su culpa. Pero, ¿pueden las palabras de arrepentimiento realmente equilibrar lo que ocurrió en aquellas 2 noches de agosto de 1969? Ahora enfrentamos una difícil pregunta. ¿Las personas se pierden por sus decisiones? ¿O porque algo dentro de ellas ya estaba roto? Patricia asegura que dejó atrás las ideas de Manson hace mucho tiempo. Dice haber cambiado, pero ¿ese cambio es suficiente después de 56 años? Susan Leigh Vaughan nació en 1971, en Union, Carolina del Sur. Su infancia fue muy difícil. Cuando tenía 6 años, su padre se quitó la vida. A los 13, Susan también intentó hacer lo mismo. Poco después, su madre se casó con Beverly C. Russell Jr., quien abusó de Susan de forma inapropiada durante muchos años, incluso después de que ella fuera adulta. Susan terminó la secundaria en 1989. Poco antes de graduarse, tuvo un breve romance con un hombre casado. Después de que esa relación terminara, intentó nuevamente quitarse la vida. Más tarde se casó con David Smith. Para 1994 tenían 2 hijos, Michael, nacido en 1991, y Alexander, nacido en 1993. El 25 de octubre de 1994, Susan condujo su Mazda Protégé de 1990, con sus pequeños hijos en el asiento trasero, hasta una rampa de botes en el lago John D. Long. Dejó que el coche rodara hacia el agua de forma intencional. Michael, de 3 años, y Alexander, de solo 14 meses, perdieron la vida en ese momento. Los investigadores hallaron el auto sumergido a 122 pies de la orilla. Los niños seguían en sus sillas boca abajo. Los fiscales argumentaron que Susan hizo eso para recuperar a su amante, Tom Findlay, quien había terminado la relación porque no quería hijos. Su equipo de defensa, en cambio, afirmó que ella estaba en un estado suicida. Dijeron que su plan era morir junto a sus hijos, pero que no tuvo el valor de hacerlo. Durante 9 días, Susan apareció en la televisión nacional afirmando que un hombre afroamericano la había obligado a adentrar al lago con sus hijos en el auto. Pero su historia tenía inconsistencias, como la descripción de un semáforo que no existía, y los resultados del detector de mentiras fueron dudosos. Las autoridades comenzaron a sospechar. Días después, Susan confesó la verdad. Los buzos recuperaron el auto y los cuerpos de los niños. El 3 de noviembre de 1994 fue arrestada y enfrentó 2 cargos por homicidio. Cuando la llevaban a prisión, la gente la llamaba asesina de bebés. El juicio comenzó en julio de 1995. Los abogados defensores, David Brooke y Judy Clark, argumentaron que Susan sufría de enfermedades mentales y tendencias suicidas, no que fuera malvada. El fiscal Thomas Pope, en cambio, sostuvo que sus actos fueron fríos y premeditados, con el único fin de recuperar a Findlay. Un psiquiatra habló sobre su largo historial de depresión, dependencia emocional, abuso por parte de su padrastro,
relaciones con hombres mayores, consumo excesivo de alcohol y múltiples parejas poco antes del crimen. Al jurado le tomó solo unas horas decidir. La encontraron culpable de ambos cargos, pero optaron por no imponerle la pena máxima. El 28 de julio de 1995, Susan fue sentenciada a 2 cadenas perpetuas simultáneas, con posibilidad de libertad condicional tras 30 años. Susan fue enviada primero al centro correccional Camille Griffin Graham y luego al correccional de Leith. Allí acumuló varias infracciones: consumo de sustancias, autolesiones, posesión de objetos prohibidos y relaciones inapropiadas con un guardia. En noviembre de 2024, solicitó la libertad condicional y habló por videollamada ante la Junta. En esa audiencia dijo: «Sé que lo que hice fue horrible y daría cualquier cosa por poder volver atrás y cambiarlo. Les pido que también tengan misericordia conmigo». Lloró y afirmó sentirse perdonada por Dios. La familia de los niños y su exesposo, David Smith, se opusieron firmemente. David aseguró que nunca vio arrepentimiento real en ella y que deseaba una justicia severa. El 20 de noviembre de 2024, la Junta de Libertad Condicional rechazó su solicitud. Tenía 53 años en ese momento y continúa en prisión. Su apelación final también fue denegada. Pamela Ann Wojas nació en 1967, en Coral Gables, Florida. Sus padres eran John y Linda Wojas. Cuando Pamela cursaba 8º grado, la familia se mudó a New Hampshire. Allí asistió a la Academia Pinkerton, donde fue porrista y estudiante de honor. Más tarde, obtuvo un título en comunicaciones en la Universidad Estatal de Florida. Mientras estudiaba allí, conducía un programa de radio universitario llamado Maiden of Metal. En diciembre de 1986, Pamela conoció a Greg Smart, un agente de seguros 2 años mayor que ella. Comenzaron a salir a principios de 1987 y se casaron en mayo de 1989. Tras graduarse, se establecieron en un condominio en Derry, New Hampshire. Pamela consiguió trabajo como coordinadora de servicios de medios en la escuela secundaria Winnacunnet, en Hampton. A principios de 1990, su matrimonio empezó a deteriorarse. Pamela inició una relación prohibida con un estudiante de 15 años llamado William Billy Flynn. Se conocieron en un evento escolar sobre el consumo de sustancias. Pronto, su relación secreta se volvió íntima e ilegal. Más tarde, Flynn declaró que Pamela temía perder su trabajo, su estabilidad y su estilo de vida si se divorciaba. Según él, ella le dijo que su esposo debía desaparecer. Incluso ofreció dinero a algunos de sus amigos para ayudar a llevar a cabo su plan. Tras 2 intentos fallidos, el plan se ejecutó el 1 de mayo de 1990. Flynn y otros 3 adolescentes, Patrick Randall, Raymond Fowler y Vance J.R. Latim Jr., fueron al condominio de la pareja. Flynn sujetó un arma blanca contra el cuello de Greg hasta que un solo disparo de bala expansiva le impactó en la cabeza. Los demás chicos se quedaron paralizados por el miedo. Greg Smart, de 24 años, murió en el recibidor de su propia casa. Durante 2 meses, Pamela negó toda participación. Alegó que un consumidor aleatorio de sustancias había sido el culpable. La verdad salió a la luz cuando Cecilia Pierce, una pasante escolar y amiga cercana de Flynn, se presentó ante las autoridades. Ella grabó en secreto a Pamela diciendo: «Si uno de los chicos no se hubiera jactado, esto habría sido el plan perfecto». El 1 de agosto de 1990, la policía arrestó a Pamela. Cuando los detectives le leyeron sus derechos Miranda y le dijeron que enfrentaba cargos por homicidio en 1er grado, ella preguntó: ¿por qué? El juicio comenzó en marzo de 1991 y fue transmitido por televisión a nivel nacional. El público siguió la historia de Pamela día a día. Algunos se preguntaban: ¿de verdad creía que podía convencer a un adolescente de cometer algo así? ¿Y él realmente creía en ella? Tras 14 días de juicio, el jurado emitió su veredicto, el 22 de marzo de 1991. Pamela fue declarada culpable de todos los cargos: cómplice de homicidio en 1er grado, conspiración para cometer homicidio y manipulación de testigos. Este último cargo se debía a que presionó a Cecilia Pierce para que mintiera o guardara silencio. El juez la sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pamela dijo más tarde que cruzó límites morales porque temía perderlo todo en un divorcio. Flynn
aseguró que ella le ofreció dinero para que diera ese paso. Las grabaciones la mostraban manipulando su inocencia hasta llevarlo a una obediencia peligrosa. Ella dijo alguna vez que lo amaba, pero muchos se siguen preguntando, ¿fue amor o fue manipulación? Los medios la apodaron Viuda Negra, un apodo que Pamela siempre rechazó. Afirmó que la cobertura mediática la convirtió en víctima de una ola brutal de prensa. Cree que eso moldeó la opinión pública e incluso influyó en el jurado. El 23 de marzo de 1991, el juez dictó formalmente su sentencia de cadena perpetua. Fue enviada al Centro Correccional de Bedford Hills, en Nueva York, donde sigue recluida hasta hoy. Durante años, Pamela insistió en que nunca dio la orden directa de matar. En junio de 2024, publicó una declaración grabada en video. Dijo que le costaba admitir su responsabilidad, pero aceptaba su culpa moral. Reconoció que cargó el arma, aunque no fuera ella quien apretó el gatillo. Nunca pronunció palabras finales durante su sentencia. En cambio, le dijo en silencio al Consejo Ejecutivo de New Hampshire y al gobernador Sununu: «Soy la responsable de su muerte». En 2025, Pamela Smart tiene 57 años y continúa bajo custodia en una prisión de máxima seguridad. En mayo de ese año, la gobernadora Kelly Ayotte rechazó su solicitud más reciente de libertad condicional, citando la gravedad de su planificación. Durante su tiempo en prisión, Pamela ha obtenido varios títulos académicos. Ha sido tutora de otras reclusas e incluso se ordenó como ministra religiosa. A continuación viene un hombre rico, una mujer desesperada y un cómplice enamorado. Pero antes de pasar al siguiente caso, considera suscribirte para más historias como esta. Celeste Beard nació en Culver City, California. Sus primeros años fueron difíciles. Fue adoptada cuando era bebé y nunca logró crear un vínculo con su madre biológica. Cuando se conocieron una vez, su madre le dijo: «Yo no soy tu madre, solo fui tu incubadora». Creció con Edwin Johnson, a quien más tarde acusó de haberla tratado con dureza. Ya en su adolescencia temprana, intentó quitarse la vida. A los 17 años, Celeste tuvo gemelas, Jennifer y Christina, con su primer esposo, Craig Bratcher. La relación se volvió tóxica y violenta, así que ella decidió salir de ahí. En 1996, Bratcher se quitó la vida. Después, Celeste tuvo 2 matrimonios más, ambos fallidos. Se mudó a Austin, donde trabajaba como mesera en un club campestre, mientras criaba a sus hijas y lidiaba con sus heridas emocionales. En 1993, conoció a Steven Beard, un ejecutivo retirado de Fox cuya esposa había fallecido de cáncer. Se casaron el 18 de febrero de 1995 y Steven adoptó legalmente a Jennifer y Christina. Celeste pasó a vivir una vida de lujos, pero los rumores decían que solo estaba con él por dinero. Durante la madrugada del 2 de octubre de 1999, Steven fue encontrado con una herida de escopeta en el abdomen. Luchó contra infecciones y se sometió a múltiples cirugías durante meses, pero falleció el 22 de enero del año 2000. Los investigadores centraron su atención en Tracy Tarleton, una amiga que Celeste había conocido en una clínica de salud mental en 1999. Tracy estaba profundamente enamorada de Celeste. Según los registros, Celeste le decía que Steven la maltrataba y que la única forma en que ellas podrían estar juntas era si él desaparecía. Los movimientos bancarios de Celeste mostraron que gastó $321,000 en solo 2 meses a fines de 1999 y luego otros $249,000 hasta diciembre. Todo esto mientras Steven aún estaba luchando por sobrevivir. Los fiscales afirmaron que Celeste sabía que Steven estaba considerando el divorcio y que ella ya estaba cansada de costear su propio estilo de vida caro. Durante el juicio, sus hijas testificaron que habían visto a Celeste y a Tracy mantener una relación romántica, e incluso la sorprendieron besándose en la cama de Celeste. Ella negó todo en la corte y afirmó que sus hijas mentían para quedarse con más dinero de la herencia de Steven, pero el jurado no le creyó. En julio del 2000, Tracy admitió ante el tribunal que Celeste le pidió que usara la escopeta, que subiera a la cama, desactivara la alarma y dejara a Steven indefenso. Celeste fue arrestada el 28 de marzo de 2002 y juzgada en 2003 bajo la ley de Texas, que permite condenar a alguien que planea que otro cometa un crimen. La fiscalía presentó pruebas del estilo de vida lujoso de Celeste,
sus intentos de manipular a Tracy y su matrimonio con Steven como parte de un plan para quedarse con su dinero. Su abogado defensor alegó que Tracy era una mujer inestable y obsesionada, y que las hijas mintieron para quedarse con una parte mayor de la herencia. A pesar de todo esto, el jurado la declaró culpable. Fue sentenciada a 2 cadenas perpetuas y podrá solicitar libertad condicional el 1 de abril de 2042, cuando tenga 79 años. A Tracy se le redujo la sentencia a 20 años a cambio de su testimonio, y fue liberada bajo palabra en agosto de 2011. Durante su sentencia, Celeste declaró sentirse devastada y que no era justo pasar el resto de su vida en prisión sin pruebas en su contra. En 2025, con 62 años, cumple su condena en la unidad Christina Melton Crane, en Gatesville, Texas. Lleva un perfil bajo pero sigue insistiendo en su inocencia. En 2021, apareció en un episodio del programa Snapped Behind Bars, donde repitió que estaba destrozada. Si esas palabras nacen de un arrepentimiento genuino o de una estrategia para ganar simpatía, solo ella lo sabe. La siguiente mujer tenía como trabajo sanar. En cambio, las vio asfixiarse, despiertas, paralizadas y sin poder gritar. Vicki Dawn Jackson nació como Vicki Dawn Carson en febrero de 1966, en el condado de Montague, Texas. Se convirtió en enfermera vocacional certificada en 1989. Trabajó en varios hospitales y asilos del norte de Texas. A finales del año 2000, comenzó a trabajar en el Hospital General de Nocona. Hay pocos detalles públicos sobre su vida familiar en la infancia. Se sabe que tuvo 2 hijos de su primer matrimonio. En 1997 se casó con Kirk Jackson, un asistente hospitalario que, más tarde se supo, estaba emparentado con una de sus futuras víctimas. Entre diciembre del 2000 y enero del 2001, el Hospital General de Nocona registró un número inusualmente alto de muertes de pacientes. La cifra fue más del doble de lo que el personal normalmente esperaba. Muchas de esas muertes ocurrieron mientras Vicki estaba de turno. Pacientes que estaban estables de repente entraban en situación de código azul y no lograban recuperarse. Al mismo tiempo, se notó la desaparición de varios viales de Mivacron, un medicamento que paraliza los músculos necesarios para respirar. El Mivacron impide que el cuerpo mueva los músculos respiratorios, pero no causa sueño. Como explicó un médico más tarde, la persona queda consciente, pero incapaz de tomar aire. El aumento de muertes y los medicamentos desaparecidos llevaron a los líderes del hospital a contactar a la policía local, a los Texas Rangers y al FBI. La investigación comenzó en silencio. Los investigadores exhumaron los cuerpos de pacientes que habían muerto bajo el cuidado de Jackson. Al analizar las muestras de tejido, encontraron rastros del medicamento paralizante en al menos 10 personas. Todos eran adultos mayores que se encontraban estables antes de sus colapsos repentinos. Aunque la lista oficial de víctimas confirmadas fue de 3, el patrón generó alarma. Cuando le preguntaron por qué administraba esas inyecciones, un agente del FBI declaró que Jackson actuaba en arrebatos de ira cuando los pacientes eran muy demandantes. Ella misma dijo no saber por qué lo hacía. Algunos creen que las noches estresantes y las largas jornadas pudieron haber provocado un resentimiento peligroso. Esa pregunta aún no tiene respuesta. Para mediados de febrero del 2001, los investigadores centraron su atención en Jackson. El medicamento había desaparecido durante sus turnos. Un paciente de 61 años con polio logró sobrevivir a una inyección y más tarde contó que la vio sonreír mientras se la aplicaba. Al registrar la casa de Jackson, las autoridades encontraron una jeringa con Mivacron en la basura. Los análisis de los cuerpos exhumados confirmaron la presencia de la sustancia. Cada uno de esos casos fue oficialmente catalogado como muerte por causa ilícita. El 16 de julio del 2002, Jackson fue arrestada en la tienda de comestibles donde trabajaba. Al principio enfrentó cargos graves por 4 muertes. Poco después se agregaron 6 cargos más. Su primer juicio terminó sin veredicto debido a comentarios inapropiados por parte de un fiscal. También se impuso una orden de silencio. Los fiscales decidieron no buscar la pena máxima. Antes de que comenzara el segundo juicio, Jackson se declaró no contendiente ante los 10 cargos. En octubre de 2006, fue sentenciada a cadena perpetua.
podrá solicitar libertad condicional en 2042. Cumple su condena en la unidad Christina Melton Crane en Gatesville, Texas. En 2015, Jackson y su equipo legal solicitaron nuevas audiencias y pidieron un nuevo juicio. Hasta ahora, nada ha cambiado. Las familias de las víctimas siguen sin entender qué llevó a una enfermera a administrar repetidamente un medicamento paralizante a personas a las que debía cuidar. Hasta el día de hoy, su verdadera motivación sigue siendo un misterio. La próxima madre les prometió una salida divertida, pero luego hizo lo más impensable. Debra Janelle Jeter nació en noviembre de 1962 en el condado de Randolph, Georgia. Sus padres eran Billy y Paloma Jeter. Más tarde se mudó a Texas y se casó con Lester Lee Jeter. Tuvieron 2 hijas, Kirsten Lake, nacida en 1995, y Kelsey Lee Ann, nacida en 1996. Debra trabajó como especialista de programas en el Colegio Técnico del Oeste de Georgia antes de que su matrimonio terminara. Las tensiones aumentaron en el hogar. En mayo de 2009, Lee pidió el divorcio y también solicitó una orden de restricción temporal, preocupado por la salud mental y el comportamiento de Debra. Algunos vecinos incluso vieron a la policía visitando la casa. A finales de mayo, Debra intentó quitarse la vida frente a sus hijas. Después de eso, Lee obtuvo la custodia total y una orden de protección. Aún así, un juez más tarde permitió que Debra tuviera visitas sin supervisión con las niñas, creyendo que sería seguro restablecer el vínculo familiar. El 5 de junio de 2009, Debra tuvo su primera visita sin supervisión con Kirsten y Kelsey. Les dijo que tenía una sorpresa. Las llevó a una casa abandonada cerca de la autopista US 77, al norte de Hillsboro, Texas. 4 horas después, Debra llamó al 911 desde el interior de un viejo garaje. Al principio, el operador apenas podía entenderla. Luego, con una voz calmada pero escalofriante, Debra dijo: «Acabo de hacerle daño a mis hijas». Esas fueron sus únicas palabras sobre la muerte de Kelsey. Los primeros en llegar al lugar encontraron a Debra acostada en el suelo del garaje. Tenía el celular en la mano y las 2 manos levantadas. Una herramienta afilada estaba sobre el techo de su auto. Dentro de la casa, los rescatistas encontraron a Kelsey, de 12 años. Era Girl Scout, estudiante de cuadro de honor y miembro de la banda escolar. No había sobrevivido. Su hermana mayor, Kirsten, de 13 años, tenía múltiples heridas en la espalda. Había intentado proteger a su hermana. Estaba gravemente herida, pero seguía con vida. La grabación del 911 dejó a todos impactados. Debra sonaba serena, casi inhumana. Repetía: «Acabo de hacerle daño a mis hijas». Luego, suplicó que se apuraran por Kirsten. Admitió que había usado un arma blanca, pero también aseguró que estaba desarmada y sola. Los comentarios en internet reflejaban la conmoción general. Alguien escribió: «Su llamada al 911 es escalofriante. Le da órdenes al operador». Otro decía: «Se nota que estaba atravesando una crisis mental solo por su tono de voz». Debra fue arrestada sin oponer resistencia. Fue ingresada a la cárcel del condado de Hill. Al principio, enfrentó cargos por homicidio y homicidio en grado de tentativa. La fianza fue fijada en $1.500.000. En agosto de 2009, un gran jurado la acusó formalmente por ambos cargos. Un juez ordenó evaluaciones de salud mental. Aunque tenía historial de autolesiones y estaba bajo vigilancia por riesgo de suicidio, los expertos concluyeron que era apta para ser juzgada. En mayo de 2010, Debra se declaró culpable a través de videollamada ante el Tribunal del Distrito del Condado de Hill. Admitió haber usado un arma afilada contra sus hijas el 5 de junio de 2009. Durante la sentencia, su abogado explicó que Debra tenía trastorno límite de la personalidad y depresión, y que nunca recibió tratamiento adecuado. Añadió que aceptar el acuerdo de culpabilidad fue lo más compasivo para la hija sobreviviente, Kirsten. Los fiscales aceptaron el acuerdo para evitarle a la familia el trauma de un juicio completo. Debra recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad por el cargo de homicidio y otra cadena perpetua por el intento de homicidio. El juez decidió que un juicio completo sería demasiado doloroso para todos. Debra cumple su condena en la unidad de Gatesville
del Departamento de Justicia Criminal de Texas. No tiene posibilidad de salir. La siguiente mujer le dijo a su prometido que acababa de dar a luz. La verdad era mucho más oscura. Bernadine McClain nació en 1982. Trabajaba como enfermera vocacional certificada en una zona al norte de Houston. Para el año 2012 era madre de 3 hijos, a quienes criaba sola tras haberse separado del padre, que se había mudado a San Diego. Su infancia no está bien documentada. Sobre el papel, era una madre soltera trabajadora, ordinaria, estable, pero bajo esa apariencia, algo se había roto. En las semanas previas al 17 de abril de 2012, McClain sufrió un aborto espontáneo, pero no se lo dijo a nadie, ni siquiera a su prometido. En cambio, mintió. Afirmó que aún estaba embarazada. Luego dijo que ya había dado a luz, y él le creyó. Como no vivían juntos en ese momento, eso le dio espacio para sostener la ilusión. Pero las ilusiones como esa no duran para siempre. En algún momento tendría que mostrarle un bebé. Y fue entonces cuando todo cambió. Esa tarde, McClain esperó en el estacionamiento del centro pediátrico Northwoods, en Spring, Texas, un lugar al que había llevado a sus propios hijos antes. No estaba allí para una consulta, estaba observando. Al otro lado del estacionamiento, Kala Marie Golden Schuchart, de 28 años, salió de la clínica con su recién nacido, Keegan, y sus 2 hijos mayores. Lo que ocurrió después fue rápido y brutal. Testigos escucharon gritos, luego disparos. Kala recibió varios impactos, pero logró llegar hasta su camioneta, tratando de proteger a su bebé con su propio cuerpo. Gritaba "mi bebé", mientras McClain disparaba una y otra vez, hasta 7 veces en total. Luego, McClain tomó al recién nacido y huyó, atropellando a Kala al salir con su vehículo. Kala falleció sobre el pavimento. Keegan había desaparecido. Horas más tarde, la policía rastreó el vehículo hasta un complejo de apartamentos cercano. McClain les dio la dirección de la casa de su hermana, donde encontraron a Keegan con vida. La historia detrás del crimen no tardó en salir a la luz. McClain, desesperada por mantener su relación sentimental, había convencido a su prometido de que había tenido un hijo. Y ahora, para sostener esa mentira, intentó reemplazar al bebé que había perdido. Expertos señalaron que era un caso clásico de apego delirante, cuando alguien en crisis emocional profunda está dispuesto a hacer lo que sea para no ser abandonado, incluso quitar una vida, incluso robar una. McClain fue arrestada ese mismo día. Enfrentó 2 cargos graves: homicidio y secuestro de un menor. En junio de 2012, un gran jurado la acusó formalmente. Eso significaba que podría recibir cadena perpetua o incluso la pena máxima. Más tarde, los fiscales confirmaron que buscarían la sanción más severa. En noviembre de 2013, McClain se declaró culpable de ambos cargos. Con ello, evitó la posibilidad de recibir la pena capital. El juez la sentenció a 2 cadenas perpetuas simultáneas, sin posibilidad de libertad. Durante la audiencia de sentencia, el fiscal del condado de Montgomery dijo que ella nunca volverá a respirar aire libre. Le prometió a la familia de Kala que McClain permanecería tras las rejas para siempre. La madre de Kala expresó alivio porque McClain estaría encerrada, pero también dijo que jamás sanaría del dolor por la pérdida de su hija. Los abogados defensores señalaron que McClain mostró arrepentimiento. Habían considerado presentar una defensa basada en salud mental, pero no encontraron ningún historial que la respaldara. La siguiente mujer fue descrita como tímida, torpe y solitaria, pero en una sola noche se convirtió en algo muy distinto. Christine Paolilla nació en Long Island, Nueva York, en 1986. Cuando tenía solo 2 años, su padre falleció en un accidente laboral. Poco después, su madre cayó en una adicción severa. Perdió la custodia de Christine y de su hermano mayor, quienes fueron criados por sus abuelos a partir de entonces. Christine enfrentó una difícil condición médica llamada alopecia. Perdió todo su cabello, cejas y pestañas. También tenía una visión muy deficiente y usaba gafas gruesas. Solía usar pelucas para ocultar la caída del cabello. En la escuela, los otros niños se burlaban de ella. Aquellas burlas la afectaron profundamente. Con el tiempo, su madre logró rehabilitarse y se volvió a casar. La familia se mudó a Clear Lake City, cerca de Houston. Allí, Christine asistió a Clear Lake High School.
se hizo amiga de dos chicas populares, Rachel y Tiffany, quienes la ayudaron a ganar confianza en sí misma. Para 2003, sus compañeros incluso la votaron como Miss Irresistible. Fue un gran cambio respecto a los días en que se sentía sola y rechazada. Pero la vida de Christine dio un giro oscuro cuando comenzó a salir con Christopher, Chris Snyder, de 21 años. Él tenía antecedentes con la ley y consumía muchas sustancias. La aisló de sus antiguos amigos y de su familia. Era verbalmente abusivo y también la introdujo al mundo de las drogas. La madre de Christine luego contó que su hija una vez amenazó a la familia de Chris durante una discusión violenta. A veces, Christine dormía afuera de la casa de Chris, demasiado asustada para regresar a casa. El 18 de julio de 2003, Christine, que entonces tenía 17 años, y Chris fueron a la casa de Tiffany. En ese momento estaban allí Rachel, Tiffany, el novio de Tiffany, Marcus, y su primo, Adelbert. Según los investigadores, Christine y Chris planeaban robar sustancias que creían estaban en la casa. Más tarde, Christine contaría que Chris y Marcus discutieron. Ambos estaban armados. Chris tenía una pistola semiautomática 9 milímetros y Marcus un revólver calibre .38. Se desató una pelea y ambas armas fueron disparadas. Las 4 personas presentes recibieron impactos. Rachel intentó arrastrarse hacia un teléfono tras caer herida. Christine la golpeó con la culata de la pistola. Ese golpe le destrozó parte del cráneo. Rachel y Tiffany también recibieron disparos en la parte baja del cuerpo. Marcus y Adelbert fueron baleados igualmente. Nadie logró escapar. La escena quedó cubierta de casquillos y vidrios rotos. Un investigador describió el lugar como un baño de sangre. Después del tiroteo, Chris llevó a Christine a su trabajo en Walgreens. Ella fichó para trabajar menos de una hora después de los hechos. Nadie en su trabajo sospechó nada. En 2008, Christine fue juzgada. Varios testigos contaron lo que vieron y escucharon aquella noche. Un psiquiatra de la defensa afirmó que Christine estaba en abstinencia de heroína cuando habló con la policía y que eso pudo afectarla. Sin embargo, otros testimonios pintaron una imagen más clara. La esposa de Chris declaró que Christine le confesó haber vuelto a entrar a la casa para terminar con Rachel al ver que aún se movía. Los fiscales argumentaron que Chris obligó a Christine a disparar ambas armas. Se realizaron pruebas con las armas al mismo tiempo. 1, 2, 3, ¡bam! Y encontraron ADN de Rachel en el cañón. El jurado concluyó que Christine participó activamente. El caso estuvo sin resolverse durante 3 años, hasta que el 8 de julio de 2006, alguien llamó a una línea de denuncias. Era alguien que había estado en rehabilitación con Christine y sabía detalles que solo un testigo podría conocer, como que Rachel había intentado arrastrarse y cómo Christine la golpeó con la pistola. Esa información llevó a los detectives hasta una habitación de motel en San Antonio, donde Christine vivía con su esposo, Justin. El lugar tenía un fuerte olor químico. La policía encontró 70 viales de una sustancia controlada. Christine vestía una camiseta manchada de sangre y tenía marcas frescas de inyección. Fue arrestada el 19 de julio de 2006. Chris, al saber que la policía lo buscaba, huyó a Greenville, Carolina del Sur. El 5 de agosto de 2006 fue encontrado sin vida en una casa. Había ingerido una gran cantidad de medicamentos recetados. El 13 de octubre de 2008, Christine fue declarada culpable por la muerte de 4 personas. Como tenía menos de 18 años en el momento del crimen, la ley de Texas no permitía la pena más severa. Al día siguiente, el tribunal la sentenció a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad anticipada. Apeló, cuestionando su fianza y la forma en que fue interrogada. Todas sus apelaciones fracasaron. Actualmente Christine cumple su condena en la unidad Christina Melton Crane en Gatesville, Texas. Cumplió 39 años en 2025. No podrá solicitar libertad condicional hasta julio de 2046, cuando tenga 60. La próxima adolescente talló un símbolo en el pecho de su compañera de clase, pero lo que vino después fue aún más perturbador. Krista Gale Pike nació el 10 de marzo de 1976 en Beckley, Virginia Occidental. Llegó al mundo antes de tiempo. Sus padres, Carissa Hansen y Emil Glenn Pike, tuvieron una relación muy conflictiva. Se separaron tras 2 años, volvieron por un breve tiempo
y luego se separaron definitivamente. Krista creció junto a su hermanastra en un ambiente familiar muy inestable. Su madre tenía problemas serios con el alcohol. Algunos relatos familiares cuentan que hacía que la pequeña Krista gateara por lugares muy sucios. Una tía recordó viajes en auto rodeados de excrementos de perro. La única figura estable en su infancia fue la abuela paterna. Para cuando cursaba tercer grado ya recibía atención de profesionales de salud mental. En una ocasión, su madre sufrió fuertes convulsiones tras consumir demasiado paracetamol. En 10º grado, Krista pasó un año en un centro juvenil. Después de eso, se unió al programa de capacitación Job Corps, donde obtuvo su diploma de secundaria, GED. A finales de 1994, se trasladó al centro Job Corps de Knoxville, con el objetivo de convertirse en asistente de enfermería. Allí conoció a Tadariel Sheep y Shadola Peterson. Los tres se interesaron por el ocultismo y creencias oscuras. El 12 de enero de 1995, Pike, Sheep, 17, Peterson, 18, y una compañera de 19 años llamada Colleen Slemmer salieron juntas del dormitorio. Dijeron que querían hacer las paces y compartir algo de marihuana, pero era una trampa. Llevaron a Slemmer a una antigua planta de vapor cerca del campus agrícola de la universidad. Una vez allí, Pike y Sheep comenzaron a atacarla mientras Peterson hacía guardia. Pike estaba celosa. Creía que Slemmer coqueteaba con Sheep. Las amigas de Slemmer negaron eso, pero los celos de Krista se transformaron en una violencia brutal. Durante unos 30 minutos, golpearon y cortaron a Slemmer con un cúter. Pike le talló una estrella de 5 puntas en el pecho. Le provocó múltiples heridas en el cuello. También usaron una cuchilla de carnicero en su espalda. Pike golpeó su cabeza con un objeto pesado. Según los registros judiciales y las propias palabras de Pike, Slemmer suplicó por su vida. Ofreció irse o guardar silencio. Pike le dijo que callara, que cuanto más hablara, más fuerte la patearía. Después del crimen, Pike guardó un fragmento del cráneo de Slemmer en el bolsillo de su chaqueta. A la mañana siguiente le contó a una compañera del dormitorio, Kimmy Loilo, que había matado a alguien. Le mostró el fragmento de hueso y sonrió mientras describía lo ocurrido. Durante el desayuno, señaló manchas rojas en sus zapatos y dijo, «No es lodo». Luego volvió a mostrar el trozo de cráneo. Nadie alertó a las autoridades. El cuerpo de Slemmer fue hallado por un trabajador del campus el 13 de enero. El 14 de enero, Pike y sus cómplices fueron arrestados. La policía encontró el fragmento óseo en el bolsillo de Pike. Los tres fueron acusados de homicidio y conspiración. Peterson confesó y testificó en el juicio. Recibió libertad condicional. Sheep fue declarado culpable, pero el jurado no se puso de acuerdo sobre la pena máxima, así que recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en sus 40 y tantos años. En el juicio de Pike, ella admitió lo que hizo. Dijo que llevó el cúter y la cuchilla, pero alegó que solo planeaban una pelea. Sin embargo, los detalles que dio, incluido el tallado de la estrella, convencieron al jurado. El 22 de marzo de 1996 fue hallada culpable de homicidio y conspiración. El 30 de marzo fue sentenciada a muerte por silla eléctrica y a 25 años adicionales por conspiración. Tenía solo 20 años. Se convirtió así en la mujer más joven en ser condenada a muerte en EU, desde que la Corte Suprema reactivó la pena capital en 1972. Tras la sentencia, Pike entró en un largo ciclo de apelaciones. Presentó recursos, los retiró, luego volvió a intentarlo. En un momento pidió que se fijara una fecha de ejecución. En junio de 2002 solicitó formalmente ser ejecutada. Se fijó una fecha para el 19 de agosto de 2002, pero luego cambió de opinión. Sus abogados pidieron retomar las apelaciones. El tribunal lo permitió. Todas sus solicitudes de nuevo juicio fueron rechazadas. En diciembre de 2008, su último recurso fue denegado. Aún permanece condenada. En agosto de 2001, fue declarada culpable de intentar estrangular a otra reclusa con un cordón de zapato. Recibió otros 25 años por eso. En 2012, se descubrió un plan de fuga que involucraba a un guardia y a una amiga por correspondencia. El plan fue frustrado y Pike no enfrentó nuevos cargos. En septiembre de 2024, sus abogados ganaron un acuerdo legal.
Después de casi 30 años en una celda solitaria de apenas 2 metros por 3, se le permitió acceder a los mismos beneficios que los hombres condenados a muerte en Tennessee: asignaciones laborales, comidas en grupo y tareas dentro de la prisión. Sus abogados argumentaron que mantenerla aislada solo por ser la única mujer en el corredor de la muerte era una forma de trato injusto. La próxima mujer decía que su madre estaba con su hermano. Nadie los había visto en años hasta que abrieron la unidad de almacenamiento. Brooke Lee West nació en 1953. Su infancia fue inestable. Su madre, Christine Smith, se mudaba constantemente y tenía serios problemas con el alcohol. Su padre, Leroy Smith, tenía creencias extremas y sometía a Brooke a rituales extraños. Ninguno de los dos ejercía una crianza adecuada. Ella creció sintiéndose sola. Tenía un hermano menor, Travis, nacido en 1956, quien también enfrentó problemas de salud mental y adicción. En 1993, Travis desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, Brooke comenzó a cobrar sus beneficios del seguro social. Christine ya había tenido episodios violentos. En los años 60, apuntó con una escopeta a una pareja en un bar. Fue arrestada por ese incidente. Estos eventos marcaron el entorno familiar. En 1993, cuando Travis desapareció, nunca se hallaron restos. Más tarde, los investigadores descubrieron que alguien había usado su número de seguro social en un hospital de California, cerca del hogar de Brooke. Varios vecinos dijeron que Brooke intentó desviar los beneficios de su hermano a su propia cuenta. Muchos creen que Travis pudo haber sido su primera víctima. En mayo de 1994, Brooke se casó con Howard Simon St. John. Solo unos días después de la boda, lo amenazó con una pistola calibre .32. Aunque los cargos fueron retirados semanas después, Howard apareció con un disparo en la espalda, oculto en un bosque de California. Su Jaguar había sido incendiado para cobrar el seguro. Aunque se sospechó de Brooke, nunca fue acusada formalmente por ese crimen. En 1996, su padre estaba muriendo de cáncer. Brooke enfrentó a su pareja, Diane Smith, usando una pistola eléctrica e intentando empujarla. Diane logró escapar sin heridas graves. Poco después, Christine Smith también desapareció. Brooke dijo a los vecinos que su madre se había ido con Travis a California. Luego, cambió la historia y afirmó que su madre había fallecido por causas naturales y que, al entrar en pánico, envolvió el cuerpo en plástico, lo metió en un barril de 200 litros y lo guardó en una unidad de almacenamiento en Las Vegas. Durante 3 años, Brooke siguió cobrando los cheques mensuales del seguro social de Christine, que sumaban $1,000 al mes. El 5 de febrero de 2001, un encargado de la bodega notó un olor muy fuerte. Dentro del barril sellado, los restos de Christine ya se habían descompuesto hasta convertirse en líquido. El plástico sobre su rostro indicaba que murió por asfixia. La presencia de ciertos insectos que solo aparecen en cuerpos sellados reforzó esa teoría. Brooke fue arrestada el 5 de septiembre de 2001. Su juicio comenzó el 3 de julio en el condado de Clark. Los fiscales argumentaron que ella había matado a su madre para seguir cobrando sus beneficios. Las pruebas forenses, especialmente las relacionadas con insectos, fueron claves en el juicio. Dijeron que la forma en que almacenó el cuerpo demostraba intención deliberada. La defensa de Brooke alegó que Christine había muerto por causas naturales y que su hija solo escondió el cuerpo por miedo. Sin embargo, la Corte Suprema de Nevada determinó que las pruebas, en especial el plástico en el rostro de Christine y la conexión con la unidad de almacenamiento, eran suficientes para que un jurado concordara con la fiscalía. En julio de 2001, Brooke Lee West fue declarada culpable de un cargo de homicidio en primer grado. Recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cumple su condena en el Centro Correccional de Mujeres Florence McClure. El fiscal principal dijo que era el caso más perturbador que había enfrentado. Durante su sentencia, Brooke mantuvo su versión. Según los fiscales, admitió haber escondido el cuerpo de su madre para seguir cobrando el dinero, pero no hubo ninguna declaración final dramática registrada. Tampoco se conocen detalles públicos sobre su última comida o palabras antes del veredicto. En 2004, Brooke solicitó un nuevo juicio, asegurando que era inocente. El tribunal lo rechazó. En prisión, lideró grupos de estudio bíblico y creó obras de arte. Incluso vendió algunos dibujos y recortes de uñas por internet. En julio de 2012,
intentó escapar de la prisión para mujeres del norte de Las Vegas. Se disfrazó, pero fue detenida cerca de la salida. Hoy, con 72 años, Brooke Lee West continúa cumpliendo su cadena perpetua por un solo cargo de homicidio en primer grado. La próxima víctima era una estrella en ascenso. La sospechosa, una instructora de yoga consumida por los celos. Kaitlyn Marie Armstrong nació en 1986. Trabajaba como instructora de yoga y también tenía licencia en bienes raíces en Austin, Texas. Antes de mudarse allí, vivió en alguna parte del Medio Oeste. Su vida parecía girar en torno al bienestar, los negocios inmobiliarios y su relación intermitente con el ciclista profesional Colin Strickland. No hay mucha información pública sobre su infancia o su familia. Vivía con Colin en Austin y juntos compraron una casa. En los registros judiciales no se mencionan familiares cercanos como padres o hermanos. En 2018 tuvo un problema legal cuando no pagó una factura de Botox de $650, lo cual podría reflejar ciertas dificultades personales. Todo se intensificó gravemente el 11 de mayo de 2022. Ese día, Kaitlyn localizó a Anna Moria Mo Wilson, una prometedora atleta en ciclismo de grava. Mo estaba de visita en Austin y había pasado el día con Colin. Kaitlyn estaba molesta por la relación pasada entre ellos. En algún momento Colin le había comprado a Kaitlyn un arma semiautomática, la cual más tarde se volvió parte clave en la investigación. Además, Kaitlyn había usado una app de fitness llamada Strava para seguir la ubicación de Mo. Esa misma noche cámaras captaron una SUV negra con portabicicletas cerca de la casa donde Mo se alojaba con una amiga.